Dios bendiga a la amada iglesia, a cada una de las personas que ven y comparten este mensaje. Te saludo con un fuerte abrazo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Iniciamos el devocional número 5, Dios con nosotros, y para aquello nos ubicamos en Génesis capítulo 6, verso 5. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo, con la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Hay un título que dice la maldad de los hombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos tres sucesos muy importantes. Primero, vio Jehová. ¿Quién es Dios? Una pregunta la cual debemos de hacernos, porque conforme a lo que ve, actúa. Vemos que Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios de amor, que es el único atributo que el mundo entero conoce. Todo el mundo dice Dios es amor, aunque esté haciendo malas obras delante de Dios, pero tiene este concepto: Dios es amor, y en sus obras persiste, porque desconoce los demás atributos de Dios. Que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de ira, un Dios de juicio, que pagará a cada uno conforme sus obras. Y vemos que cuando Dios ve la maldad de los hombres, que era mucha aquí en la tierra. En Proverbios capítulo 15, verso 3, nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, para que tú y yo tengamos conocimiento que Dios examina todos nuestros pasos. Está mirando todo lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra. Y vemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero ve más allá, ve las intenciones del corazón del hombre, a ver si había algo bueno. Pero vemos que Dios ve que todo designio o todas las ideas, todos los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, solamente hacer maldad, lo malo. ¿Por qué? Porque no había ley de Dios en el corazón del hombre. Cuando Dios llega a nuestras vidas, transforma, nuestros pensamientos son renovados y vamos a caminar conforme a su voluntad, a la ley expresada en su santa y bendita palabra. Pero como no hay ley de Dios en el corazón de un hombre no nacido de nuevo, va a hacer las obras de la ley del reino en el cual está. Hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y vemos que la maldad era mucha en la tierra porque los hombres se habían apartado de Dios. Hoy en día vemos que el mundo entero se esfuerza, hace un esfuerzo muy grande en alejarse de Dios, en rechazar a Dios. Vemos que el reino de las tinieblas se establece cada vez más claramente visible, ¿no? A través de leyes que el hombre mismo está estableciendo conforme a sus deseos y rechazando la gracia de Dios, ¿no? Y vemos que el reino de las tinieblas es establecido cada día más, y vemos que la maldad se prolifera por todo el mundo. Es una señal. ¿Por qué? Porque rechaza el hombre el mandamiento de Dios, la salvación que Dios ha presentado a la vista de todos. Vemos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que todos reconozcamos que contra Dios hemos errado, contra Dios es nuestro pecado. Vemos la gracia de Dios en Cristo. Nos dice Romanos 5:8: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora una pregunta: ¿por qué vimos tanta maldad en la tierra? Una de las razones también es por lo que lo hemos hecho un Dios a nuestra imagen, a nuestro propio cuadro. Todo el mundo tiene conocimiento que hay un Dios. Si yo le pregunto a cualquiera de vosotros: ¿tú crees en Dios?, me dice sí. O si le pregunto: ¿tú le temes a Dios?, me dice: al único que le tengo temor es a Dios. Pero ese es un temor negativo, no es el temor que vemos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es un temor negativo. ¿Por qué? Porque no teme a Dios, no
hace su voluntad y no se arrepiente de sus malas obras. Vemos, por ejemplo, que se muere Vicente Fernández, el mundo entero dice que descanse en paz, está cantando para Dios en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza diferente al Dios de la Biblia. Otra de las razones por las cuales vemos que eso sucede delante de todos es porque nosotros, los ministros que son encargados de enseñarle al pueblo a conocer al Dios de la Biblia y al mundo entero, no lo estamos haciendo. No, por eso vemos que la gente desconoce a Dios, tiene conocimiento de un Dios, pero a su imagen, no conforme al Dios de la Biblia, porque hoy en día se predica un evangelio diferente al evangelio que vemos en las Sagradas Escrituras. Entonces todo el mundo dice Dios es amor, desconociendo los demás atributos de Dios, desconociendo que existe una muerte espiritual dentro del hombre y desconociendo que Dios ha enviado a su Hijo para darnos vida. Entonces es una gran responsabilidad y necesidad de enseñar al mundo entero a conocer al Dios de la Biblia para que todos reconozcamos nuestra condición espiritual y vengamos a arrepentimiento en Cristo Jesús. A veces también vemos que la ley está, la palabra está, se la proclama, pero el mundo entero sigue su corriente en la cual nosotros corrimos un tiempo y sigue rechazando esa verdad que Dios ha presentado a todos en Cristo Jesús. Vemos que es una de las señales también que nos dice Mateo 24, ¿no? Nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿no? A través de la maldad que se multiplica en Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vemos que cuando se multiplica la maldad, Dios actúa como en este caso. Ordena a Noé construir el arca. En el capítulo 7 vemos el diluvio, donde solo se salva Noé y su familia, es decir, ocho personas. Vemos también otra de las razones por la cual vemos la maldad en todo el mundo, no solamente para no irnos al extremo en los que no son cristianos, sino dentro de la iglesia también por falta de conocimiento, ¿no? Por falta de conocimiento también vemos que hay mucha maldad, mucha controversia dentro de nosotros mismos, porque no conocemos a veces al Dios de la Biblia. Hacemos nuestro Dios a nuestra propia imagen y decimos, esta es la iglesia, aquí hago lo que a mí me da la gana, porque desconocemos al Dios de la Biblia. Que Dios nos bendiga, nos ayude y empecemos a hacer nosotros su voluntad, a conocerlo tal como Él es y a enseñar al mundo entero a conocer a Dios para que todos reconozcamos nuestra condición espiritual y vengamos a arrepentimiento en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo de Dios, que convence de todo juicio de pecado, abra vuestras vistas espirituales, vuestro entendimiento, y que todos podamos entender la voluntad de Dios, el cual es salvarnos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.